iniciar. Bien, chicos, como saben, de igual manera cada una de estas entradas está explicada allí en el canal de YouTube, en la clase que se subió, para que logren comprender al menos lo que fue o cómo básicamente evitamos el stop de la libra yen. Allí en el canal de YouTube está el video donde explico qué sucede con estas dos zonas, va específicamente esta y esta, el por qué básicamente este stop se podía haber evitado sin ningún inconveniente. Sí que el que le saltó el stop, por supuesto, me imagino que fue porque programó, y si no, pues básicamente sabía que allí se había explicado cómo podíamos evitar tranquilamente, sin ningún inconveniente, cómo evitaríamos ese stop. ¿Qué más? Creo que por acá, bueno, tenemos estas dos zonitas todavía están validadas, todavía no hay ningún tipo de cambio, todo está igual, el escenario, no pasa nada, no hay nada nuevo. Acá básicamente también estamos normal. Esa entrada, recuerden que esa entrada como tal, el punto básicamente se vio en el momento que estábamos en vivo justo en la clase, pero ya el mercado estaba reaccionando ya. Saben que en la clase se les dijo que esperaran básicamente lo que era confirmación para tratar de buscar la entrada tratar de programar o entrar en este activo, ¿cierto? ¿Cuál otra? Muy rápidamente, en base a lo que vimos la semana pasada, en base a la que vimos la semana pasada. No sé si alguien logró quedarse dentro de esta operación. A mí saben que me sacó por tema del barrido, básicamente con este barrido de liquidez a mí me sacó, pero al final se fue a favor, se cumplió la direccionalidad del precio, que bueno, es algo muy importante que siempre, así sea que el mercado nos saque, en el momento logremos aprovechar la direccionalidad del mercado como tal. Ah, ya. De Cat dio esta compra en esta zonita de acá. Sí, estuvo interesante realmente. Yo el día de ayer no pude, básicamente pues no pude mirar mucho del mercado porque estaba ocupado. Sí, básicamente fue lo que vimos la semana pasada, eh, de las entradas o al menos del análisis que se compartieron. Al menos la libra dólar y el euro dólar salieron profit. Recuerden que la recomendación estaba en que si tomabas la compra del euro dólar, no tomaras la compra de la libra dólar a menos que tu gestión de riesgo te lo permitiera. O en este caso, por ejemplo, pudieras haber hecho 0,5% para el euro dólar y 0,5% para la libra dólar, en ambas, digamos, distribuir el equivalente a un 1%. Esa era una de las opciones que también tenían para tomar sus entradas. Listo. Chicos, hoy vamos a hablar de algo desde mi punto, desde mi criterio, algo muy importante o al menos que ayuda muchísimo para lograr comprender el dinamismo del mercado. Vamos acá y el tema del día de hoy, básicamente vamos a hablar lo que tiene que ver las reglas para entrar al mercado. Vamos a hacer básicamente, la clase va a enfocarse en lo que tiene que ver nuestras confluencias, qué es lo que queremos ver en el mercado. Ojo, esto es unas reglas o una guía básica de cómo usted va a establecer sus reglas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cada quien las puede establecer según su criterio. Y aquí esto les va a ustedes a responder o les va a aclarar ciertas dudas que muchas veces se nos presentan en el momento en que nosotros queremos entrar, que vemos una entrada, que vemos una posible compra, que vemos una posible venta. Realmente, ¿qué es lo que yo estoy utilizando como criterio para entrar al mercado? Eso es importantísimo. Y hoy vamos a hablar de esas reglas como tal. ¿Listo? Bien, entonces arrancamos con todas. Lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros llegamos al mercado, al menos desde mi punto de vista principal, es determinar la estructura en la cual se encuentra el precio, en la cual se encuentra el mercado. Eso es lo primero que yo tengo que lograr establecer. Es decir, yo tengo que mirar si el mercado tiene una estructura bajista o el mercado tiene una estructura alcista. Yo tengo que lograr determinar eso, ¿cierto? Ir marcando mis posibles quiebres de estructura o mis BOS, ¿cierto? Si dado el caso que fuera bajista o
y marcando mis quiebres de estructura alcistas en el caso de que fuera, por supuesto, un mercado alcista, ¿cierto? La invalidación de mis highs y acá la invalidación de mis low en una estructura bajista. Ok, teniendo presente eso, lo siguiente que yo tengo que establecer muy rápidamente, tengo que, es en base a eso, voy a establecer en qué ciclo se encuentra el precio. Eso es supremamente importante. Usted tiene que lograr determinar en qué ciclo se encuentra el mercado. Es decir, que si está en un impulso o un retroceso. ¿Por qué? Porque usted sabe que los impulsos los vamos a operar, los retrocesos también los podemos operar. En esto, para operar los impulsos y los retrocesos, es importantísimo y juega el papel del tema de los trading rates, tanto los externos como los internos. Eso nos permiten a nosotros, o ahora lo que también conocemos como los trading rates, a favor de tendencia, hoy los en contratendencia. Entonces, todo esto lo necesitamos para nosotros lograr operar el ciclo en el cual según se encuentra el precio. Vuelvo a digo, un ciclo de impulso o un ciclo de retroceso. Es decir, que si estoy en una estructura, un ejemplo, bajista, ¿cierto? La sucesión de bajo más bajo, alto más bajo más bajo, yo llego justo en este momento, yo tengo que determinar en qué se encuentra el precio, en qué está haciendo el precio, terminó de hacer un impulso, ahora va a ser su posible retroceso, ¿ok? Si está en un posible retroceso, esto me indica a mí que yo, en base a la metodología que estoy utilizando, lo que debo de hacer es tratar de buscar zonas premium o zonas de descuento, dependiendo, vuelvo y lo digo, dependiendo de mi direccionalidad, para yo tratar de vender hablando de una estructura bajista. Si es el caso, una estructura alcista, es lo mismo. ¿Puedo apoyarme con el Fibonacci? Claro, puedo apoyarme tranquilamente con el Fibo, ¿sí? Si quiero entrar, ya sabemos, todo por encima del 50% es zona potencial de ventas, todo por debajo del 50% es zona potencial de compras. Ahora, si este no es mi caso, sino que yo quiero utilizar el FIBO para determinar zonas OT, pues sencillo, vengo, marco mi FIBO con mis zonas OT y establezco dónde están mis posibles zonas OT. En lo personal, ya saben, lo explico algunas veces, mis zonas OT son desde el 79.0 al 89.0. Entonces, yo aquí puedo determinar cuál es el punto en el que yo quiero entrar. En este caso, un ejemplo, digo, quiero entrar en la zona del 79.0, estoy levemente por encima del 100 y take profit por excelencia al 0. ¿Ok? Eso es una opción. La segunda opción que tengo es establecer mi entrada en el 89.0, importantísimo, 89.0, y estoy levemente por encima del 100. Take profit por excelencia. Esa es la segunda opción que tengo. La tercera opción que tengo es entrada en el 89.0. Presten mucha atención a esto, que esto es importantísimo para ustedes. Entrada en el 89.0, take profit por encima del 110. ¿Qué es el 110? El 110 se conoce como zona de Judas Swing o zona de Stonehenge, falso movimiento, ¿sí? Entonces, y take profit por excelencia al 0. Entonces, de esta forma o siguiendo básicamente cualquiera de estas reglas, ya les voy a compartir la configuración del FIBO. Entonces, siguiendo básicamente estas reglas, tratando de establecer o determinar nuestras zonas OT, si yo siempre, escúchenme muy bien esto que les voy a decir, que con esto tienen para ustedes creado una estrategia brutal, se lo digo por experiencia. Si ustedes siempre entran en el 79.0, aquí en el 79, si siempre van a entrar en el 79 y van a establecer un stop por encima, miren bien, por encima, levemente por encima del 100, unos punticos, unos cuantos pips por encima del 100, y su take profit va al 0, siempre van a tener, escúcheme muy bien esto, siempre van a tener un riesgo ratio beneficio por encima del 1:3, siempre. Esto si no les da por encima del 1:3, lo están calculando mal, es decir, están abriendo demasiado el stop. Miren, tengo que estar abriendo un stop más o menos por acá, miren. Pero asegúrense que siempre les dé por encima del 1:3. Siempre, siempre, sí o sí. Por encima del 1:3 me tiene que dar la entrada, la zona, pues básicamente. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo siempre voy a establecer, o más bien la segunda opción de entrada que tengo es entrada en el 89,
en el 89% del Fibonacci y stop levemente por el 100, es decir, en la misma zona donde estaría mi posible stop de la primera opción, levemente por encima, siempre, escúcheme muy bien esto, siempre sí o sí les tiene que dar por encima del 6.5 de ratio. 6.5, básicamente el ratio, perdón, 1:5, 1:6 básicamente, o en base, o dicho de una forma muchísimo más técnica y más clara, por encima del 1, dicho así, el 1:6, ¿sí? 6.5 es lo mínimo. Asegúrense que siempre les esté dando por encima del 6.5. Así como lo pueden ver aquí, aquí está por encima del 6.5, es decir, que está específicamente en el 6.71. Ok, puedo abrir un poquito más el stop, puedo decir, ok, me conformo con el 6.5 o 6.4 o incluso el 6 completo, ¿cierto? Ya eso es a criterio de ustedes, pero en la medida de lo posible asegúrense que siempre les quede por encima del 6 o el 6.5. Listo. Ahora, vamos a hablar la tercera opción. Nuestra tercera opción va a ser básicamente que vamos a tratar de establecer nuestra entrada en la misma zona 89.0, take profit. Siempre el take profit por excelencia va al cero, siempre al cero. Eso es indiscutible. Ok, entonces, entrada, la tercera opción, entrada en el 89.0, stop loss por encima del 110, por encima del 110, es decir, por encima de nuestra zona de falso movimiento, Judas Swing o captura de liquidez, que ya lo van a ver ustedes en un ejemplo, básicamente para que logren comprender esto. Siempre les tiene que dar por encima del 3.5, algunas veces les dará quizás el 4, 3.60, dependiendo. Por supuesto, eso va a depender mucho de cuánto usted abra el stop, ¿cierto? Porque si yo comienzo a abrir el stop demasiado, pues obvio, mi ratio va a ir bajando drásticamente. La idea es que siempre, sí o sí, les dé por encima del 3.5, siempre, siempre. Es decir, para que lo que no me están entendiendo, quizás no están muy familiarizados con esto, lo que quiero decir es que yo estoy arriesgando un 1% de mi cuenta, por poner un ejemplo, un 1% de mi cuenta aquí y para buscarme básicamente mi objetivo de beneficio mínimo un 3%. En el caso de acá, sería lo mismo en esta otra opción, es arriesgo el 1% máximo para buscarme mínimo un 6% de beneficio. Y acá en esta última opción estaría arriesgando básicamente lo mismo, el 1% para, en efecto de este ejemplo, buscarme un 1:4, es decir, un 4% de beneficio. A eso es lo que nos referimos a riesgo ratio, ¿sí? ¿Cuánto estoy arriesgando? ¿Cuánto es mi beneficio? ¿Sí? Si yo estoy arriesgando $10, es decir, un ejemplo, un 1% de una cuenta de $1,000, yo aquí estaría teniendo, si todo sale bien, estaría ganándome $30. Acá estaría ganándome 60 y aquí estaría ganándome algo así por cerca de $35 o $40 como tal. Chicos, hasta allí, por favor, ¿estamos claros con esto que les estoy explicando? Estamos armando, por supuesto, un pequeño paquete de reglas para entrar al mercado. Ya es a criterio de cada quien, vuelvo y lo digo, que lo pueden crear. Estamos súper claros. Esto que les estoy enseñando aquí a ustedes, con esto ustedes tranquilamente, después que lo sepan aplicar de forma correcta, pueden pasar pruebas de fondeo, pueden trabajar sus cuentas personales sin ningún inconveniente. Por supuesto, no estamos hablando que van a obtener rentabilidades exorbitantes que, no sé, 80, 100, 200% mensual. Todo depende también de tu operativa. Eso también hay que dejarlo abierto porque conozco gente, o al menos yo en lo personal lo he llegado a hacer, que meramente entrando con lo que determinamos o llamamos zonas OT, las zonas OT, las mías, desde mi criterio personal, Einar Arango, las establezco en el 79 y 89, las mías. ¿Por qué? Porque allá afuera en las zonas OT se conocen desde el 70.5 hasta el 100%. Ya eso es a criterio de cada quien, de cada quien. Yo, las mías, me funciona, he testeado, he trabajado, básicamente he cerrado meses y meses y meses en Profit utilizando esta configuración, basándome en el 79 y el 89 como puntos de posible entrada. ¿Ok? Siempre stop por encima del 100
en ambos ejemplos, por ejemplo, en esta primera opción y en esta segunda opción, y en esta tercera opción el stop va por encima del 110. Indiscutiblemente, el take profit va siempre, sin importar cuál sea mi punto de entrada, va al cero. Ahora, Einar, yo puedo bajar más mi take profit, es decir, puedo irme, no sé, al -10 o al 27 o al 38, sí, pero recuerda, si tú haces esto, estarías teniendo mayor exposición a que el mercado posiblemente te haga algo como esto, te activó la orden y comience a caer, llega aquí a tu zonita más o menos y se te regresa. Recuerda que cada decisión que tomamos en el mercado nos puede dar ventaja o nos puede restar dicha ventaja que queremos tener en el precio. ¿En qué temporalidades recomiendo mirar estructura? Bien, la temporalidad en lo personal que yo utilizo, los que ya han estado más tiempito conmigo saben que la temporalidad más grande que yo utilizo para mirar estructura es H1. De vez en cuando puede que utilice uno H4 por, digamos, por tener o tratar de tener un panorama un poco más amplio, pero saben que yo creo que en ningún análisis hasta ahora me han visto mirando temporalidad de H4 nunca, siempre de H1 hacia abajo. Ahora, esto es importante tener presente que tus paquetes temporarios dependen de tu estilo de trading, ¿sí? Algunos, como en mi caso, utilizarán máximo H1, otros utilizarán máximo time frame de 30 minutos o de 15 minutos. Otro, por ejemplo, uno de mis alumnos utiliza el time frame de 15 minutos hacia abajo. No le interesa en pocas palabras lo que está haciendo en time frame mayores. Le da igual 8,80, pero vayan a ver cuál es la rentabilidad que está manejando. Una cosa de loco, brutal. ¿Por qué? Porque al final ha logrado determinar, o más bien, no solamente decir determinar, sino que su plan de trading, su paquete de regla, que es lo que estamos tocando hoy, le dice que su temporalidad más grande es de 15 minutos. Esa es básicamente su higher time, donde él va a trabajar y trata de tener las entradas, ya sea en 5 minutos o preferiblemente en un minuto. Realmente las hace la gran mayoría en un minuto. Y meramente lo que va esta semana, creo que ya superó como el 1 a 15 a nivel de beneficio, es decir, que lleva más de un 15% en lo que va de la semana y apenas es martes, imagínense. Entonces, todo depende de cuál es tu adaptativa al mercado. ¿Listo? Bien, vamos a retomar. La configuración del FIBO, vean, aquí la tienen. Esa es la configuración de mi Fibonacci. Tómenla ahí una captura para que la puedan establecer. Por supuesto, los colores ya es a gusto de ustedes, pero al menos en cuanto a las zonas, esa es la configuración de mi Fibonacci como tal. ¿Listo? Ahí le pueden tomar una captura y bien, me imagino que ya le tomaron la captura, podemos seguir. Perfecto. Bien, vamos a borrar todos estos dibujitos para que podamos continuar. Bien. Seguimos, chicos. Acá. Ya entonces hemos determinado nuestra estructura principal, ¿cierto? Si es alcista o bajista. Hemos logrado determinar en qué ciclo se encuentra el mercado, si es un impulso o un retroceso. Ahora, lo otro que yo quiero determinar, y por supuesto, todo, recuerden, en el trading todo se trata de confluencia, es decir, que una cosa me tiene que llevar a la otra. Cuando yo logro determinar eso, obtengo mi strong point, mis strong point, ¿cierto? O a la misma vez puedo establecer lo que es mi trading range principal. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, mi strong point, es decir, mi punto fuerte y mi win point, mi punto débil. En el caso, vamos acá nuevamente, de una estructura bajista, establezco una estructura bajista me dice que este es mi strong point, este son mis strong point, es decir, los high son mis strong high y estos son mis weak low. ¿Qué quiere decir esto? Traducido de una forma muy sencilla, es que este movimiento, es decir, este high, perdón, es el causante de este bajo, ¿cierto? Ahora, este low causa este high, pero este high es mucho más bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Lectura de mercado es, este strong high, mi punto fuerte, tiene la suficiente fuerza para causar el rompimiento de mi low. Aquí hace el quiebre de estructura o el boss. Entonces, leyendo de esta forma el mercado, yo entiendo que teóricamente en una estructura bajista el mercado nunca, siempre y cuando hasta que no haga el cambio, ¿cierto? Pero teóricamente no tiene por qué romper mi high. Tiene que causar un nuevo bajo más bajo, nuevamente alto más bajo y continuar haciéndome un bajo más bajo. Entonces, en teoría,
Los puntos fuertes son porque se supone que no van a ser rotos, es decir, los strong highs. En este caso, una estructura bajista. En una estructura alcista es simplemente lo contrario. Lo que tenemos son strong lows, ¿cierto? Viene el mercado, va subiendo y bien, por aquí para que nos dé la pantalla. Entonces, lo que tenemos son strong lows. ¿Por qué? Porque se supone que mis lows son los fuertes. Teóricamente, lo que se supone que el mercado no va a romper, los que va a respetar para poder continuar en base a su direccionalidad. Aquí estamos claros, ¿cierto? Y si tienen dudas, por supuesto, les recomiendo, vayan al canal de YouTube, que allí está donde aclaro todo esto y hablo bien detallado lo que tiene que ver con los strong highs, los strong lows y mi strong point general. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo determinado esto, que esto me ayuda, el strong point, mis strong point me ayuda a determinar mi trading range principal, es decir, qué es lo que voy a trabajar. Esto también es a la misma vez mi fractal a operar o mi fractal anterior, básicamente. Ahora, después que tengo esto determinado, que es lo otro que yo quiero encontrar, mi trading range interno. ¿Por qué mi trading range interno? Para los que ya saben, yo voy a tratar de determinar mi trading range interno por una sencilla razón. Ah, no sé por qué muevo hasta acá. Bien, por una sencilla razón. Vámonos al dibujito nuevamente. Tengo trading range principal. Sería este. Creo que ya están buscando, mi amor. Ya están buscando, yo creo. Tengo mi trading range principal y ¿para qué mi trading range interno? Sabemos que todo esto sería mi trading range interno, todo esto. ¿Por qué? Porque esto es menor temporalidad, que al final la que a mí me interesa es la menor temporalidad. ¿Para qué? Porque es la que voy a operar, es la que es donde yo voy a buscar mis entradas. Bien, ahí básicamente no voy a rayar todo eso. Bien, entonces, eso es lo que yo quiero establecer, mi strong point principal de mi estructura principal, o más bien mi rango operativo principal, y voy a también a basarme en mis rangos internos. ¿Por qué? Porque mi rango interno me va a dar claridad a mí de dónde están mis posibles point, si mi extremo y mi decisional. ¿En qué temporalidad se buscan? Básicamente lo que hacemos es, como te digo, si yo, por ejemplo, en mi caso me estoy basando en time frame de una hora, mi trading range principal, lo más normal es que los voy a estar estableciendo en temporalidad, ya sea de 5 minutos o de 10 minutos, en base a criterio de cada quien. Algunos lo pueden hacer en 15 minutos. Bien, entonces en base a eso, cuando ya yo tengo estos dos aspectos determinados, yo lo que voy a hacer, lo otro que quiero establecer inmediatamente, apenas tengo para eso determino mi trading range operativo, es establecer mis posibles POI, ya sea mi decisional o mi extremo. Vamos nuevamente al ejemplo, a hacer un pequeño repaso. Ah, aquí mismo nos sirve para no tener que borrar. Entonces resulta que hasta aquí vamos a suponer que todavía el mercado no nos ha hecho esto todavía. Vamos a dejarlo acá. Resulta que con mi estructura interna, es decir, con esta estructura que viene haciendo el mercado, ya tengo determinada la principal, que es mi trading range principal, ¿cierto? Mi estructura principal, ok, digo, ok, el mercado está bajista, perfecto. Cuando ya sé que el mercado está bajista, digo, me baso en mi temporalidad, en time frame menores, por supuesto, o mi estructura interna, que es la menor, ¿cierto? Y para yo lograr tratar de determinar mis posibles POI. Por ejemplo, aquí podía ser, a manera de ejemplo, donde podía estar mi decisional. Por acá arribita, posiblemente podía estar mi extremo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo espero teóricamente? Que el mercado llegue, ya sea a mi decisional o a mi extremo y me dé mi posible entrada. Teóricamente es lo que estamos esperando. Ya faltan otros punticos todavía para definir porque nos ayudará muchísimo. Ahí básicamente eso es lo que teóricamente, vuelvo y lo digo, nos gustaría lograr ver en el mercado. Un POI, bien, los POI son los puntos de interés, es decir, las zonas donde a mí me gustaría poder vender o comprar. Si fuera el caso, una estructura alcista sería lo mismo. Zonas de interés o zonas de descuento o zonas premium donde yo quiero realizar mis posibles compras o mis posibles ventas. Recordemos, muy importante, vamos al otro punto para seguir hablando de los POI. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando ya yo digo, ok, aquí tengo mi posible POI, ¿qué creen que debo hacer? Cuando yo tengo mi posible POI, o al menos lo que yo llamaría mi posible POI, yo debo leer la liquidez del mercado
y que mis POI, importantísimo, mis POI cumplan todas las reglas. ¿Cuáles son las reglas de los POI? Las mismas reglas que tienen los order blocks. ¿Cuáles son las reglas del order block? Que tengan barrido, que tengan rompimiento, que estén sin mitigar, que tengan imbalance, que la misma ineficiencia básicamente, que el precio ojalá me esté dando un momentum a partir de allí, por supuesto. Entonces, esas son como las reglas, por mencionarlas, para que las puedan ver bien. Allá en el canal de YouTube hay uno donde está explicadito, desglosadito, las reglas de los order block y de los POI, pero casi que con plastilina. Entonces les recomiendo que vayan allá. Entonces, yo aquí básicamente logro determinar mi POI que me cumpla todas mis características, ¿sí? Vuelvo y lo digo, las mismas reglas de los order block, entonces yo allí voy a, ¿qué es lo que viene a partir de ahí? Las que a mí me encantan son las partes, mi parte favorita de mis reglas para operar. Voy a programar o entrar por mercado. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo lo que hago es que aquí digo, si el mercado aún todavía no ha llegado, está por acá abajito, yo digo, ok, estos son mis posibles dos POI, puedo programar una entrada aquí o decir, voy a esperar la confirmación. Esa es una opción. Opción uno, programar inmediatamente, que eso traducido es una entrada por riesgo, ¿cierto? O opción 2, voy a esperar que el mercado llegue, me haga confirmación, siempre y cuando me haga la confirmación, entro. Entonces, vamos a suponer que lo que hice fue que programé por riesgo, el mercado viene, entra y vamos a suponer que en un mundo ideal el mercado se vaya a nuestro favor. Siempre y cuando hayamos hecho las cosas bien, tenemos una altísima probabilidad de que el precio nos dé nuestros profits, ¿ok? Ahora, después de programar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O más bien, pues, perdón, establecer, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. Yo programo, luego de eso lo que yo quiero es determinar qué tipo de, perdón, determinar mi riesgo por la entrada. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de, me estaba saltando cositas. Determinar mi forma de entrada de riesgo o por confirmación. Establecer mi gestión de riesgo de la entrada en base a mi plan de trading. Entonces, vamos a suponer que yo, mi plan de trading me dice que yo por entrada lo que hago es arriesgar el 0.5% o mi plan de trading me dice que yo arriesgo el 1%. Ahora, como tengo dos posibles entradas, para eso es que yo debo determinar si quiero entrar por riesgo o por confirmación. Porque si voy a entrar por riesgo y yo quiero programar en esta primera zona, voy a poner acá, aquí en esta primera zona yo quiero programar. Entonces, yo tengo que determinar o tener presente lo siguiente. Mire, si yo voy a meterle aquí un 1%, porque voy a entrar por riesgo, por eso es que tengo que de determinar riesgo o confirmación. Voy a entrar por riesgo y ¿qué pasa si me salta el stop? Ya he perdido un 1%. Y si me llega a saltar acá el stop, ya he perdido un 2%. Para eso es fundamental el plan de trading. El plan de trading es el que te va, digamos, a decir cómo es que tú vas a operar. ¿Sí? Entonces, si aquí ya me saltan estos dos stops, yo tengo un 2% de pérdida. Si estás arriesgando el 1% por cada entrada, porque no esperé confirmación, ¿cierto? Entonces, importante tener presente y decir, bueno, yo estoy operando en una cuenta personal. Si es una cuenta personal, puedo, básicamente, entre comillas, ser un poquito más flexible con mi gestión de riesgo. Pero si estoy operando en una cuenta de alguna compañía, de una prueba de fondeo, yo sé que tengo una serie de reglas que debo de seguir. Entonces, en base a eso, yo debo determinar mi plan de trading. Ahora, por supuesto, no quiere decir que si estás operando en una cuenta personal tuya, vas a hacer ochas y panochas con tu gestión de riesgo. Jamás, nunca, jamás se salgan de su plan de riesgo, de su plan de trading y de su gestión de riesgo. Jamás, nunca. Si usted quiere ser un trader fracasado, vaya y comience a salirse de su plan de trading, vaya y comience a salirse de su gestión de riesgo y le garantizo que será un trader fracasado. Pero si usted sigue un plan de trading y una gestión de riesgo establecida al pie de la letra, le garantizo que usted va a ser un trader exitoso. Entonces, si ya yo esperé confirmación, ahora, si la opción era que estaba esperando confirmación, lo más probable es que aquí no entré, porque no me dio la confirmación. Y si me dio la confirmación acá, la única entrada que se me activó, o al menos que logré meter, fue esta. Entonces, para eso, es por eso que debemos determinar la forma en que voy a entrar, riesgo confirmación, y en base a eso, yo estoy estableciendo mi riesgo de ese trade, de esa entrada, en base y en función a mi plan de trading. Una de las clases que me falta con ustedes es cómo crear un plan de trading de forma profesional.
y tenía pensado hacerle como unas reglas básicas y que ustedes lo pudieran establecer, pero voy a compartir con ustedes mi plan de trading, el mío, el personal, cómo lo tengo yo establecido de principio a fin. Sí, y recuerden que el mío tiene una serie de criterios mucho más exigentes porque hay un fondo de por medio, ¿cierto? Hay un fondo que se gestiona de por medio. Entonces, eso les voy a compartir cómo se hace, cómo lo he creado yo. Listo. Entonces, ya llegando al cuarto punto, nos falta el último, que para mí es el mejor. Este es mi punto favorito. Este es de todo, las reglas para trabajar o entrar al mercado. Esta es la que más me encanta a mí, esperar. Aquí pongo gestionar porque hay quienes les gusta ir gestionando el trade, pero para mí la mejor, esperar. No hacer más nada. Es decir, vengo, aprieto gatillo o entré por confirmación o por riesgo, como me dé la gana, y al final esperar. Me encanta acostarme, me encanta hacer otras cosas, ponerme a leer, estudiar, lo que sea, cuando los trades están corriendo. No soy, tenía un problema, les comparto esto con ustedes, tenía un problema y era que cuando tenía una entrada, eso me causaba hasta dolor de cabeza, porque mi cerebro, mi mente estaba en el trade, trataba de desconectarme del celular, trataba de desconectarme del PC para no estar mirando ese trade. Y entonces cuando, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea más clara. Creo que esta entrada, esta, por ejemplo, aquí se me activó. Entonces lo que pasaba conmigo era que si yo veía que el mercado subió un poquito y comenzaba a ver una medio velita de retroceso, ya comenzaba como que a desesperarme, ya se me va a dar la vuelta, voy a empezar a perder y comenzaba con esas preocupaciones. ¿Sí? Entonces eso básicamente hasta me enfermó. Entonces, comenzaba cada estos impulsos, estaba contento, los retrocesos estaba que, mejor dicho, algo como esto, muchas veces ni me lo aguantaba, lo que hacía era que cerraba, a veces terminaba cerrando, por ejemplo, acá, y miren lo que hacía era que cerraba y el mercado seguía su direccionalidad. ¿Pero por qué? Porque no tenía un control de emociones, no seguía un plan de trading. Para lograr controlar esto, entra mucho el plan de trading, ¿sí? Por supuesto, el psicotrading también es fundamental. Una de las cosas más importantes del trading es eso, el psicotrading. El psicotrading se tiene que combinar con tu plan de trading. Ellos dos son los que se encargan de darte la tranquilidad de saber que todo va a salir bien, ¿sí? Que al final del mes, no una entrada, que ese es el problema, que nos basamos siempre en una entrada. Si nuestras emociones están en una entrada, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener un enfoque profesional. Nuestro enfoque profesional es que a mí me interesa saber cómo me va este mes, cómo voy a cerrar este mes, cómo voy a cerrar este semestre, cómo voy a cerrar este trimestre o este semestre y cómo voy a cerrar el año. Allí es donde nosotros, porque si nosotros vamos a estar basándonos en una entrada, el dolor de cabeza que vamos a tener es impresionante. Entonces yo tenía ese problema. En los impulsos, la gran mayoría de las entradas siempre terminaba cerrándola en los impulsos. Una entrada como esta muchas veces ni me la aguantaba. Entonces, mi plan de trading, mi psicotrading fue lo único que me ayudó a mejorar este aspecto. Entonces, por eso, una de las cosas que ya hoy más hago es directamente esperar. No, básicamente no le hago casi ni seguimiento a las entradas, más les hago seguimiento cuando las he compartido, porque es como una forma, obviamente, de que ustedes sepan que estoy pendiente de la entrada, de que estoy haciendo lo mismo que ustedes, pero al final no sé si suene muy feo decirlo así, pero a mí me da igual lo que pase después que estoy dentro del mercado. ¿Sí? Entonces, sé y créanme que en cada análisis pongo lo mejor de mí, porque sé que ustedes dependen, no digamos no dependen de mi trading, pero sí están en ese momento dependiendo de lo que yo estoy viendo en el mercado. Entonces, pongo lo mejor de mí para analizar, hago el seguimiento en función por ustedes, pero créanme que en cuanto a mí, mis entradas, las que hago quizás aparte, que no comparto algunas veces con ustedes, me da igual lo que suceda porque sé que dos cosas pueden suceder en el mercado. Me sacan take profit o me sacan stop. No va a pasar otra cosa. Para eso tengo establecido mi take profit y mi stop. Ahora, lo que sí se puede hacer es como, por ejemplo, yo esta entrada del euro dólar ya no la pierdo, ¿sí? Importante, chicos, dentro de su plan de trading, una de las reglas que tiene que estar establecida es un trade que tú en positivo, nunca cerrarlo en negativo. Nunca. Mínimo en tablas, pero nunca en negativo. Por ejemplo, siendo honestos con ustedes, actualmente yo estoy en esta zona, toda esta zona, yo estoy protegido ya en toda esta zonita de acá. En todo esto de aquí estoy protegido. Si el mercado se me regresa, lo mínimo que me voy a salir aquí sería básicamente con ese 1 a 5. Es lo mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy básicamente protegiendo el 50% de todo el objetivo
que tengo básicamente. ¿Por qué? Porque ya está cumplido cerca de un 80%. Vale la pena proteger en esa zona si se me regresa. Ya pasé dos zonas críticas, que era esta zona, era una zona crítica, y esta era una zona crítica donde posiblemente el mercado podía haber tenido causal o razón para caer. Y como pueden ver aquí, tuvo una pequeña reacción. Cuando llegó acá, básicamente también tuvo una pequeña reacción, lo que pueden ver aquí, este rechazo, es esa pequeña reacción que tuvo en base a esta zona. Al momento que paso estas dos zonas, básicamente sé que tengo mayor probabilidad que el trade se me cumpla. Lo mismo que pasó con la libra dólar. La libra dólar pasó sus zonas críticas. Primera zona crítica fue esta. Segunda zona crítica básicamente era todo este bloque. Como pueden ver, tuvo reacción en base a este bloque, que fue este retroceso. Ok, listo. Me sirvió el cambio de flujo de órdenes. Se apoyó el precio acá y continuó al alza. Listo. Y ya superó, llegó a su take profit normal. Básicamente yo, como saben, con los que les compartí la entrada, los que estoy en la entrada conmigo, se sacaron un 1 a 16. Nunca mando a cerrar, chicos, y es antes, a menos que yo vea que en verdad el mercado se va a regresar. Bien, chicos, un pequeño recuento muy rápido. Determinar nuestra estructura principal, determinar el ciclo en el cual se encuentra el mercado, impulso o retroceso, determinar mi strong point y mi strong high, es decir, determinar en base a ese ciclo, ya sea el impulso o el retroceso del mercado, determinar mi trading range operativo, al menos el que voy a operar como tal, porque los impulsos también lo determinamos como trading rate principal y los retrocesos de igual forma. Voy a determinar también mi trading rate interno para tratar de tener una mayor claridad lo que el precio está haciendo en el momento. Luego voy a establecer mis points, mis puntos de interés para poderlos establecer. Debo tener una correcta liquidez de la lectura, tanto externa, liquidez externa, perdón, como la liquidez interna y que mis points cumplan todas las reglas. En este caso son las reglas de los order blocks y luego que ya tengo realmente que he logrado establecer bien de forma correcta mis POI, voy a programar o determino si entro por mercado o programo. Voy a esperar, ya sea que mi entrada sea por riesgo, es decir, que entro, si me importa si me da confirmación o entro por la confirmación, es decir, esperar un cambio de carácter o un shot que llamamos. Bien, luego, por supuesto, en base a esto, voy a establecer mi gestión 0,5%, un 1% o algunas veces un 1,5%, que no recomiendo hacerlo nunca así, máximo el 1%, pero en función a su plan de trading. Y luego vamos a hacer la mejor parte, que es esperar o gestionar el trade. Si van a gestionar el trade, gestiónenlo sin emociones, gestiónenlo en base a la estructura del mercado, lo que el precio está haciendo, pero no lo emocionen en base, no se pongan a gestionarlo en base a emociones porque la embarran, la embarran. Les voy a compartir el mío completo, completo. Bueno, realmente sería una clase un poquito larga, creo que sería la única clase que nos gastaríamos posiblemente unas 2 horitas para poderles compartir bien mi plan de trading, porque saben que mi plan de trading está estructurado, vuelvo y lo digo, en base a varias reglas: cuenta personal, cuenta fondeos y cuenta de fondo como tal. Entonces, todos esos son criterios que se deben establecer, pero créanme que les ayudaría muchísimo. Bien, hasta aquí. Dudas, inquietudes, preguntas, algo que quieran saber, algo que deseen que les aclare, algo más que quieren que les toque eh, respecto a lo que estamos hablando, háganmelo saber allí en el chat. ¿Está claro? ¿Tienen dudas? ¿Los confundí? Bien, las zonas del POI, todo claro, me dice José. Súper claro, excelente, José. Para las zonas POI, o básicamente, ¿qué es el POI? Como les decía, lo primero es identificar mi estructura principal. Dentro de mi estructura principal debo determinar cuál es mi rango operativo. Sí, básicamente mi rango operativo en el momento que el mercado venga subiendo, vamos a suponer que no ha hecho nada todavía, venga subiendo y mi rango operativo es este. Dentro de mi rango operativo, lo que yo voy a establecer es dónde está mi posible decisional y mi posible extremo, que son los dos puntos dentro de lo normal que el mercado nos suele dejar. Algunas veces nos deja un tercer punto, pero no les recomiendo tocarlo hasta que no tengan, digamos, mayor confianza o más bien mayor experiencia en el mercado. Más adelante los voy a tocar, les voy a regalar cómo determinar un tercer punto y muchas veces, algunos que han estado ya conmigo saben
que decimos primera zona, segunda zona, tercera zona, y en todas ellas el precio va teniendo reacción. Cómo determinar esas, pero realmente cómo lograr determinar de forma correcta en cuál va a tener la reacción mayor, es decir, un ejemplo de en dónde verdaderamente va a caer, porque muchas veces lo que hace el mercado es que tiene pequeñas reacciones, pero luego lo que hace es que continúa, ¿sí? Pequeñas reacciones y continúa. Entonces, ¿cómo lograr determinar estas zonas donde simplemente el mercado va a tener pequeñas reacciones para luego continuar y decir, aquí va a reaccionar, pero no vamos a entrar. Acá va a reaccionar, pero no vamos a entrar. Como se les he compartido en algunos análisis que allí están tanto en el canal de YouTube como en el chat del grupo, que ustedes mismos pueden leer, que les digo, esta es simplemente zona de llegada, zona de precio, ¿cierto? Y el mercado continúa y no nos importa, como lo que vimos en Eurodólar y en muchas otras entradas. Más análisis en vivo porque solo llevas un SL y eso ni los de las academias. Listo, perfecto. Gracias, Julio. Sí, hasta ahora realmente un solo stop me ha tocado de todas las entradas que les he mandado y que he compartido con ustedes un solo stop. A mí en lo personal tengo que ser muy honesto con ustedes porque saben que yo suelo entrar mucho más en las mismas zonas incluso. Realmente yo de todas las entradas que llevo con ustedes, yo me he ganado como 3 stops, pero como tal, si cuentan en base a lo que llevo, por ejemplo, meramente acá llevo un 1 a 16, ¿creen que si solamente fuera esta entrada le descuento ese 3% perdido, quedo básicamente con un 1 a 13, ¿cierto? ¿Creen que me importaría haber perdido ese 3%? Teniendo presente que acá llevo cerca de un 1 a 10, teniendo presente que acá le saqué un 1 a 35, teniendo presente que acá le saqué un 1 a 10 también, teniendo presente que, que bueno, que hay muchas entradas en las que les he compartido a ustedes también que llevo muy buen beneficio como tal. ¿Creen que me afectaría en algo? Eso, por ejemplo, esta entrada, por ejemplo, esta entrada, un 1 a 22. ¿Creen que me importaría que el precio o que el mercado me haya saltado esos 3 stocks que llevo general este mes? No, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Me afectaría con ese 1 a 70 que llevo por encima pues del 1 a 70? No me va a afectar, ¿cierto? Pero chicos, esto ante todo es plan de trading, gestión de riesgo, eso es lo importante, ¿sí? Neto ya superé, como algunos saben, ya superé el 1 a 70 neto, el mío, de lo que va de este mes, ¿sí? Hablando de las entradas que llevamos, las entradas que les he compartido a ustedes, ¿sí? De ahí para arriba hay más. Saben que este stop no nos lo ganamos, saben perfectamente por qué allí en el canal de YouTube está, saben que no les estoy mintiendo, saben que este otro stop yo sí me lo mamé porque sencillamente yo lo esperé y entré, yo programé, ustedes saben que yo programé, pero les dije a ustedes no programen, esperen la confirmación completa, allí está en el canal de YouTube, eso no lo puedo borrar. Entonces, no se lo ganaron. Saben que este stop, este es uno de los stocks que yo llevo ganado, saben que aquí perdí un 1.4 porque eso fue un viernes como tal y lo que hizo fue que el split del precio me sacó con ese extra. Ok, no pasa absolutamente nada. Saben que he tratado de ser transparente con ustedes y demás. Listo. Y darles, en cuanto a educación, darles lo mejor de mí. Excelente. Claro que sí, vamos a tener buenos análisis y más. Listo. Chicos, algo más que... Ah, ve, espere. Vamos a tratar de buscarnos un pequeño ejemplo muy rápido en el mercado en base a lo que estábamos hablando del FIBO, porque quiero mostrarles a ustedes cómo logran ver un poquito con el FIBO, porque es que el FIBO tiende a confundir un poquito más, siempre y cuando no lo sepan usar de forma correcta, claro está. Por ejemplo, em, a ver, aquí, vamos a utilizar este ejemplo. Vamos a utilizar este ejemplito de aquí. Miren, entonces, aquí en este momento, yo digo, ok, ya tengo un nuevo trading race, ¿sí? Desde aquí, básicamente, esto fue el rompimiento. Este fue el causante. Que como ya tengo mi trading race, lo que voy a tomar es mi FIBO, ¿cierto? Hasta actualmente, hasta aquí, hasta donde iría. Ok. Por supuesto, todavía no he visto un retroceso, digamos, válido, como para decir, ahí va a estar. Lo que tenemos que hacer es esperar un poquito. Cuando ya comienza a haber un retroceso válido, ok, tengo un retroceso válido, termino de afinar bien el FIBO, eso sí, respeten la precisión. Entonces, vámonos con las opciones. Primera opción, entrar en el 79, esto levemente por encima del 100 aquí. Y take profit acá. Opción uno, ¿cierto?
Opción 2, entrar en el 79, perdón, el 89 y esto levemente por encima del 100. Es decir, aquí esta misma zonita podía ser. Take profit al 0. Esa es la opción 2. Opción 3, básicamente, permítame, opción 3 básicamente sería entrar en el 89, esto levemente por encima del 110, take profit al 0. Aquí tengo básicamente mis tres opciones, las tres formas que al menos yo en lo personal suelo utilizar para buscar mis entradas acá. Veamos qué hace el precio básicamente. Por supuesto, esto es a tono pasado porque estamos buscando, es un simple ejemplo. Ahí está. ¿Qué hizo el precio? Nos activó. Si hubiésemos estado con la opción 1, ya estuviéramos en profit. Si hubiésemos estado con la opción 2, ya estuviéramos en profit. Si hubiésemos entrado con incluso la misma opción 3, estuviéramos en profit. ¿Por qué? Porque al final tomó la entrada del 79, logró también llegar para los que estaban esperando en el 79. Veamos qué termina de hacer el precio. Aquí ya básicamente esta entrada no se puede haber perdido. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos buscando un 1 a 7. De ese 1 a 7 ya tenemos de beneficio lo máximo que nos ha dado un 1 a 5. Un pequeño consejo ya. Cuando ya tengamos esto, aseguremos mínimo, movamos el stop al punto donde estemos asegurando mínimo un 1% de ambas zonas. Entonces vamos a suponer que el 1% es aquí. Vamos a mirar rápidamente. 1% aquí más o menos. Entonces el stop mínimo debía estar aquí ya. Es decir, un 1% que me sirve como, no tanto como mirarlo como ganancia, sino como posible colchón para seguir gestionando. Acá que voy por este 1 a 4, mi 1% estaría más o menos aquí. Ya el stop debería estar situado en esta zona porque ya estoy en positivo. Y acá donde voy por el 1 a 3, mi 1 a 1 estaría aquí, mi 1%. Ya aquí debería estar también mi stop. ¿Ok? Ahí como a manera de recomendación inicial. Y simplemente veamos qué termina de ser el precio. Ahí está el tema de las fluctuaciones, que si llega, que si no, y aquí está el sufrimiento. Entonces, aquí básicamente importante, muy importante, vea. Lo que hizo el precio, lo que estábamos asegurados con el 1% nos sacó. Vamos a suponer un caso hipotético, no hayamos asegurado, ¿cierto? Que es una de las cosas que a veces suelo hacer, como les decía ahorita. No hayamos asegurado, sino que estamos es sosteniendo a muerte básicamente nuestro trade. ¿Por qué? Porque dos cosas pasan. Nos sacan stop o nos sacan take profit. Entonces, vamos a suponer para los que protegieron, felicitaciones porque salieron con su 1% mínimo. Algunos protegieron un 2%, algunos no protegieron, pero sí tomaron parciales, perfecto. Algunos tomaron parciales y lo que hicieron fue que movieron a punto de entrada, perfecto también. Por eso, miren que un plan de trading consta de muchos factores que es a criterio de cada uno. Otros ni hicieron, ni protegieron, ni tomaron parciales, nada, sino que dicen, me da igual. Si me sacan esto, me sacan esto. Pero lo que quiero ver es un take profit. Entonces, para ambos, para todas las opciones, básicamente aquí lo más importante es que salieron en profit. Para el que sostuvo a muerte, simplemente salió completamente en profit. De esta forma, de una forma, digamos, explicada, digamos, un poquito sencilla, muy didáctica, de esta es la manera en que ustedes deberían de estar haciendo sus posibles análisis. Ok, este mismo se nos presta para hablar de las zonas de Judas Swing. Básicamente, ¿qué es lo que queremos ver en las zonas de Judas Swing del 110? Vamos a tratar de buscarnos un ejemplito para que ustedes lo puedan ver de una forma práctica y puedan ver que esto del FIBO les ayuda a ustedes a leer básicamente lo que el precio está haciendo. Por acá ya, ¿dónde fue que tuve la entrada que me sacó? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Auticat. Esta. Miren, aquí. Básicamente, vamos a suponer que nuestro trading rate, por supuesto, estaba desde aquí hasta acá. Ok, realmente era este de acá, tal cual como está marcado ahí. Vamos a tratar de, no voy a borrar porque es de lógica, ya está hecho el movimiento. Mire, a esto es lo que me refiero con Judas Swing. Miren, entonces lo que hace el precio es que viene, hace lo normal. Vamos a suponer, no sé, ya saben las diferentes opciones que tenemos de entrar, pero vamos a suponer que estábamos en el 89 con el stop puesto por encima del 110, ¿cierto? Entonces, vamos a mover acá para que se haga con mayor claridad. Acá, miren. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entramos en el 89, como lo pueden ver, 89. El stop no lo pusimos por encima del 100, sino que lo pusimos por encima del Judas Swing. El Judas Swing lo que nos ayuda
o básicamente estas zonas de Stonehenge, que también se llaman así, lo que nos ayudan es tratar de evitar estos barridos de liquidez. No es otra cosa, ¿sí? Mira, aquí lo que hubo fue una captura o barrido de liquidez y esto es lo que el, esta configuración del FIBO trata de evitarnos un poco. Entonces, al estar situado levemente por encima del 110, lo que hace es que nos evita que con este barrido nos hubiese sacado. Si hubiésemos estado aquí meramente, ¿qué hubiese pasado? Ah, nos sacó meramente en función de ese barrido, ¿cierto? Desafortunadamente. Pero como una de las opciones era que estábamos acá arriba, logramos evitar este barrido o esta captura de liquidez. Chicos, les pregunto, ¿les quedó claro esto aquí? Lo que les acabo de explicar. ¿Ya entendieron para qué está esta zona del Judas Swing, del 110? Para evitar esto, ¿cierto? Entonces, es importante que para eso allí les compartí la configuración y logren entender. Miren que no es otra cosa. Si nos vamos a basar en conceptos de smart money, es decir, de liquidez, ya no tratando de interpretar el precio en base al FIBO, lo que decimos es lo que les venía diciendo, ¿cierto? Captura de liquidez, tenemos un barrido de liquidez por encima de nuestro strong high. Esto no es, en ningún momento, esto es un quiebre de estructura. Por eso el mercado sigue cayendo, porque en ningún momento es un quiebre de estructura. Eso es lo más importante. Aquí eso es un barrio de liquidez, hay que saber interpretar el precio porque si no tenemos ese error o esa problemática después. Entonces, aquí lo que tenemos es simplemente captura de liquidez. Ahora, yo quiero operar esa captura de liquidez, les voy a regalar esto rápidamente. Yo creo que ya lo habíamos hablado. Yo quiero operar la captura de liquidez, lo que tengo que fijarme es dónde está mi high. O básicamente de forma interna se puede leer casi como un strong high. ¿Dónde está mi high? Es este de acá. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Lo que voy a hacer, bueno, esto es un poquito más de conceptos de lead. Lo que voy a hacer es que voy a esperar que el precio lo barra, como hizo acá, vino, barrió. Vamos a hacerle un pequeño de replay. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Y miren, lo que yo quiero ver es esto, que el mercado venga, comienza a moverse, por supuesto, ahí, pues muy rápido quizás, pero lo que quiero ver es que rompa y voy a esperar, voy a estar muy pendiente. Está causando el rompimiento, voy a estar supremamente pendiente y lo que a mí me interesa, muy clave esto, lo que a mí me interesa es ver el cierre de la vela como tal por debajo de mi máximo. En este caso porque es un máximo, ¿cierto? Si fuera un low sería lo mismo. Lo que me interesa es verlo por encima. Si es en el low, vamos a suponer que acá viene el mercado, yo estoy esperando que rompa este high, este low de aquí, lo que quiero ver es que cuando la vela entre, haga esto, se regrese, cierre por encima y lógicamente me va a dejar una mechita, algo así, ¿cierto? Esto. Ok. Entonces, a mí lo que me interesa es este cierre, en el caso de los bajistas. Me interesa este cierre. Después del cierre, básicamente lo que yo quiero es comprar un stop levemente, dependiendo en función, ¿sí? Pero, por supuesto, por debajo de este. Nunca lo vayan a poner por encima. Por debajo de este, en este caso. Y take profit, básicamente. Les recomiendo que aquí sí lo hagan un poquito más, los take profit un poco más estructurales, es decir, un 1 a 3, un máximo un 1 a 4. ¿Sí? Ok. Pero vamos a hablar de este ejemplo, el que tenemos acá. Entonces, resulta que el precio aquí ya lo que hizo fue el cierre de vela por debajo de mi high. Pongo mi stop levemente por acá arribita. Take profit un 1 a 3, lo que me gustaría, bueno, aquí está. Ya ahí lo hubiese conseguido, ¿cierto? Vamos a hablar del 1 a 4. Y el 1 a 4, pero no les recomiendo que se busquen sus 1 a 5 porque teóricamente el mercado no suele cumplir dichos recorridos después de la captura. Eso es una captura de líquidos o barrido. Entonces, eso es lo que queremos ver, ¿sí? Entonces, allí básicamente ya el mercado termina de hacer su movimiento. Entonces, ya, ¡ay, te sacó! Sí, eso es una de las opciones que tenemos como tal, pero teóricamente, importante, teóricamente, después de haber hecho la captura o el barrido de liquidez que en base a esta función, ahora, ¿dónde teníamos nuestra propia zona? Acá arriba, ¿cierto? Teníamos nuestra zonita, pero nos estamos basando como en para aplicar el ejemplo. Entonces, teóricamente después lo que viene el precio es que lo más importante es que no cierre por encima de este, ¿ok? Del que fue el causante del barrido de liquidez, que no vaya a cerrar por encima. Puede que muchas veces haga como un segundo barrido, pero que cierre por debajo, ¿ok? Eso es importantísimo. Algunos, para los conceptos de elite, algunos lo que hacen es que si ponen su stop por encima del causante del barrido. A mí no me gusta, en lo personal, no lo hago. Me gusta simplemente ponerlo por encima del que fue barrido.
Si me saca así, al final es la estadística. Usted está haciendo algo por estadística. Entonces, básicamente, hubiese cumplido el stop. Pero lo más probable es que si yo lo hubiese hecho aquí, me hubiese sacado, me da igual. Para eso tengo una gestión de riesgo que me respalda. Me da igual. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto aquí, chicos? No se vayan a confundir, no vayan a estar creyendo que les estoy enseñando algo diferente, no. Barrios de liquidez, una de las formas como se pueden operar. ¿Funcionan muy bien? Sí, funcionan supremamente bien. Por supuesto, como todo, requiere su buena gestión de riesgo, su buen trato en base a al plan de trading y que se le respete. Que se le respete. Si no la respetan, ella sí te va a hacer que te respete cuando te queme la cuenta. Entonces, si ustedes se van al mercado y tratan de, por eso es que les decía aquí, no vayan a entrar a lo loco. ¿Por qué? Ah, vea, esto nos sirve como para explicarlo. Miren, para explicar el low, miren, el cierre hizo la captura por debajo de este low, ¿cierto? Hizo la captura. Luego lo que hace es que viene y hace el cierre por encima. Perfecto, aquí por haber entrado. Yo y Nararango hubiese entrado acá. ¿Qué les dije? Mínimo un 1 a 3, ¿sí? O máximo un 1 a 4. De no les recomiendo que estén haciendo mucho. Entonces, ahí está. Pum, perfecto, 1 a 4, me salí, perfecto. Le sumé a la cuenta un 1 a 4 que me puede ser representado como un 4% o un 2% si estaba al 0,5%. Ahora, para el otro que entró acá, en base también al mismo cierre, pero puso su stop, no lo puso por debajo de este, sino por debajo del causante del barrido. Este intentó sacarlo, no pudo, y al final logró su 1 a 3. No sé si alcanzó el 1 a 4. No, no lo alcanzó. Logró al menos el 1 a 3. Ok, perfecto. ¿Debió haber tenido más paciencia? Sí, por lo mismo que no me gusta, porque lo que quiero es el stop pequeño para que cuando hago esto me saque ya sean stop o take profit lo más rápido posible. Siempre tengan presente después de cada captura. Miren esta captura que hubo aquí por encima. Esto ya de liquidez es estructura de liquidez interna, lectura. De eso es importante que lo estudien mucho. Miren la captura que hubo aquí. Es la pequeña captura. Si la logran ver, vamos a ampliar más nuestra pantalla. Miren, una pequeña captura que hubo acá, aquí así. Pan, vino el precio, capturó acá. ¿Y qué hace el precio? Cerró por debajo. Cierra por debajo, apriete gatillo, mijo. Enseguida. Take profit, por supuesto, por encimita, ¿cierto? Vea. Me dio mi 1 a 3. Si me dice buscar el 1 a 3, me lo dio, claro. El 1 a 4 lo cumplió ahí a duras penas, pero lo cumplió. Entonces, pero les recomiendo que no lo hagan tanto con los internos. Más bien no lo hagan con los internos, háganlo con los externos. Sirve simplemente para un ejemplo. Listo, chicos. Ahí tuvieron también hoy un poquito de lead básico, pero la tuvieron. Bueno, mis cracks, es todo por hoy. Gracias por conectarse. Ya saben, repasen muy bien sus reglas. Recuerden, esto son unas reglas básicas. Ustedes deben de crear las suyas propias. Pero para los que se están preguntando un poco, ve, ¿y cómo son las tuyas? Créanme que las mías son estas, siendo realistas, simplificadas. Ustedes saben que lo que hago es que determino mi estructura. Por supuesto, ya dentro de mi estructura ya estoy determinando cuál es mi ciclo, eso es por lógica. Estoy buscando mis POI, ustedes me han visto analizar, estoy buscando mis POI, básicamente mis zonas de interés. Y ahí lo que digo es, entramos por riesgo o programamos, la gran mayoría de veces siempre les digo programen y a mamar gallo se dijo, o a estudiar más bien. Vamos a excluir eso que dije, vamos a estudiar mientras el mercado nos cumple nuestros objetivos. Listo. Mis cracks, un abrazo, gracias por conectarse, gracias por el cariño. Sé que están aquí es porque tienen un compromiso grande con ustedes mismos y recuerden que este año vamos por la cuenta de fondeo. Vamos por la cuenta de fondeo, esas 200 personas que están allí en el grupo. Si todos realmente están comprometidos este año, la idea es que cuando llegue ojalá noviembre, ya todos estén fondeados ya. Listo, recuerden, al final los que estaban tratando, ya hay 3 personas que han pasado cuentas de fondeo con los análisis que he enviado. Gracias, eso me pone contentísimo, feliz, feliz. Hay uno que está a punto de terminarlo de pasar. No sé si lo pasará con el eurodólar, no sé, la verdad, no le he preguntado. Sería una cuarta persona. Uf, sería para mí, en lo personal, grandemente satisfactorio verlos ustedes cómo están pasando sus cuentas de fondeo, cómo están comenzando a ver esos resultados y que sí es posible vivir de esto. Listo, chicos. Chao, chao. Nos vemos más tarde o mañana, no sé. Ya les subirán la clase. Yo les estoy confirmando después que esté subida y a estudiar muchísimo. Repasen esta clase y denle mucho, mucho allí a su educación. Chao, chao, chicos. Hasta mañana.